Detrás de cada gran empresa familiar hay una historia que merece ser contada. Bienvenidos a Family First, el podcast sobre el corazón de los negocios. Bueno, bienvenidos a nuestros oyentes a este nuevo episodio de Family First, hablemos de empresas familiares. Y el día de hoy vamos a hablar con otra región del país, más hacia el llano, hacia los llanos de este país. Vamos a conversar un poquito con esta familia empresaria que nos cuenta lo que ha sido su trayectoria en todos estos años. Y me complace decirles que tenemos aquí a Yolanda y a Sofía, además nieta y abuela acá, cosa que también me parece súper bonito poder tener estas generaciones acá y este salto de generaciones, porque no estamos con la mamá, sino que estamos con la abuela. Y vamos a escuchar entonces de la mano de estas dos mujeres que ha sido toda esta trayectoria de esta empresa y cómo arrancar. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y si quieren comencemos un poco con esa primera pregunta que yo les puse por ahí sobre el libro. La pregunta es si ustedes pudieran ponerle un nombre al libro de lo que han sido estos años, de esta historia de esta empresa familiar, ¿qué nombre le pondrían y por qué? ¿Qué se les ocurrió ahí? A mí personalmente me gustaría colocarle esfuerzo o querer es poder. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la persona que empezó esta empresa, mi esposo, siempre ha sido con esfuerzo, con lucha y con mucho sacrificio. ¿Cuándo arranca? Recuerden el nombre de su esposo. José. ¿Cuándo arranca José con todo este proyecto? Él desde que tenía 11 años salió de su casa y siempre le tocó luchar solo para seguir adelante, y siempre con la idea de algún día tener una parcelita, un pedazo de tierra para poder tener un animal, porque él fue criado en el campo, y tener animales para poder criar, cuidar y seguir adelante. Ok, y o sea, estamos hablando más o menos de qué año. Más o menos de 1959 más o menos. O sea, empezó a ser emprendedor en el 59. Sí, desde que empezó solo, sí. ¿Y era de dónde, José? Él es boyacense. Boyacense, bueno, gente muy pujante de este país, muy pujante. Súper. Y bueno, entonces a los 11 años sale de su casa y quería como tener su tierrita. Siempre ambicionó eso, pero pues obvio, pues al salir uno de su casa, pues él salió sin nada, se fue a trabajar a una vereda de Choachí, dio con una buena familia y allí también trabajaban en el campo, entonces eso le ayudó muchísimo. Y de ahí salió, trabajó, fue ciclista profesional. Él es ciclista profesional. Corrió una vuelta a la Juventud, corrió varias vueltas, una vuelta al Táchira, y de ahí entonces perteneció a un club que se llamaba Cicloaces, y de ahí, de esas carreras que él ganó, entonces obtuvo una ganancia que le ayudó para arrancar en el negocio de ponerse a trabajar comprando y vendiendo cerdos, y de ahí luego empezó a trabajar con compra y venta de ganado. Uh-huh. Entonces esa fue su base. Más adelante pues muy juicioso porque fue muy disciplinado. ¿Y en qué momento se conocen? Nosotros nos conocimos, mi papá fue ganadero, entonces a raíz de eso él tuvo algún negocio con mi papá, y ahí fue donde nosotros nos conocimos. Yo lo conocí después de que murió mi papá, pero él ya había tenido negocios con mi papá. O sea que de su lado también hay espíritu emprendedor, no solamente del lado de su esposo. Ah, sí, señora, sí. O sea, su papá también era ganadero, y me imagino yo que también a usted, pues usted le ayudaba en muchas de las tareas a su padre en el negocio. Sí, no, nosotros sí colaborábamos en el negocio, pero era más en la ciudad, porque en el campo no estábamos muy pequeños cuando él murió. Ok. ¿Y se conocen entonces con su esposo a qué edad? ¿O en qué año más bien? En el 74,
en el 74. Ok. Y ahí, amor a primera vista. En el 74 y nos casamos en el 75. Ah, eso fue rápido. Al año nos casamos. Fue un año. Nosotros fuimos, sí, yo lo conocí más o menos como en el 73 más bien. Y duramos un año de novio y nos casamos en el 75. Súper. Y ahí entonces me imagino yo que, no sé si se unieron los dos negocios o No. cómo fue. No, señora. Nosotros siempre, él sí nos colaboró con mi mamá, pues mi mamá quedó viuda de 40 años con 8 hijos. Y mi mamá muy luchadora, o sea, nos sacó a todos adelante, bendito Dios. Y él sí le colaboraba a mi mamá con el negocio de los cerdos que mi mamá vendía. Ella se montó en el negocio de mi papá. Y él le colaboraba ayudándole a comprar. Y ahí entonces, pero nosotros sí empezamos a trabajar en los cerdos. Tuvimos distribuidora de carnes. Primero pues las conseguimos en arriendo, yo iba y le ayudaba, en fin. Ya vino mi primer hijo. ¿Cuántos hijos son? Tres hombres. Ok. Y tengo 3 hombres. Esos son, tu padre es Él también es ganadero. primero, segundo, tercero. De los Primero. hijos. El primero de los hijos, el mayor. El mayor. Ok, listo. Y como, bueno, ¿cómo sigue la historia? Entonces tienes tus primeros hijos. Sí, tuvo mi primer hijo, pero entonces yo ya trabajaba, iba y ayudaba en la distribuidora de carnes. Y después entonces sí ya adquirimos la nuestra y ahí trabajé 18 años. Ah, un par de añitos. ¿Hasta hace cuánto? ¿Hasta hace poco? Sí, me yo, imagino. no, ya hace ratico me ¿Sí? retiré, sí señora. Ok. Y además de eso, pues le ayudaba a él en la parte contable del negocio. Siempre he administrado lo que es la parte contable de los negocios. Yo manejo la parte administrativa. ¿Y cómo les fue en ese ejercicio de trabajar con el esposo? No, nosotros en eso no tenemos problema del trabajo, no. Yo me considero una persona organizada y él responde. Sí, a mí me gustan las cosas bien hechas. Bueno, eso está bien, eso está muy bien. Bueno, yo les había puesto por ahí otra preguntita sobre la cápsula del tiempo, que igual la pueden responder las dos, no necesariamente porque sean de distintas generaciones, no significa que podamos tener como un aporte ahí a esa pregunta. Y está muy relacionada con lo que ha sido también la experiencia de vida para cada una en este ejercicio de esta empresa familiar. ¿Y qué podrían ustedes rescatar en una cápsula del tiempo y decir, yo rescataría esto para ser abierto por las siguientes generaciones, para que conozcan un poco más de la historia, para que sepan lo que estos años han sido? No sé, ¿qué encontraron ahí que pudiese ser algo que quisiéramos dejar en esa cápsula del tiempo? Dale, mamita. Bueno, yo ayer lo estaba pensando y siento que más allá de la historia que nosotros tenemos, a mí mis abuelos siempre han sido como un icon muy representado en mi familia y yo siento que los admiro demasiado desde muy joven hasta pues hoy en día. Entonces yo creo que lo que más me gustaría y de pronto es encontrar fotos de ellos como con recuerdos de nosotros desde chiquitos hasta grandes, como dándonos esos aprendizajes que nos han dado a través de la vida, porque de verdad mis abuelos han sido incondicionales en la vida de todos nosotros. Más allá de eso también me gustaría de pronto un CD en el cual ellos nos grabaran recuerdos de cómo ha crecido la empresa a través de los años y diciéndonos como qué les gusta a ellos de cada uno de nosotros y qué ven en nosotros en el futuro, o sea, como qué esperan después de que ellos nos empiecen a dar como el poder de poder crecer por nosotros mismos. Y por otro lado, creo que también me gustaría que ellos dejaran cartas de qué les gustaría a ellos ver en nosotros, o sea, no simplemente qué esperamos, sino qué les gustaría ver y de pronto así en unos años saber si se pudo cumplir eso que ellos anhelaban o pues poderlo cumplir aún así ya uno leyendo esas cosas o que las siguientes generaciones también lo lean y eso sea también un representante para la familia y poder continuar con la empresa, porque más allá de decir nosotros somos la tercera generación, yo quiero decir nosotros fuimos la tercera generación de una empresa familiar que viene hace muchos años. Súper, qué bonito. Además que qué bonito ese reconocimiento también a los abuelos. Han hecho entonces un trabajo muy bonito para transmitir esos valores y todo lo que Sofía nos está diciendo. ¿Qué dices, Yolanda? No, pues nosotros siempre con ellos, con los hijos y con ellos siempre hemos, primero la mano de Dios, trabajar de mano de Dios con honestidad, que donde vayan no tengan que decir no,
a él no le puede vender, el trabajo de nosotros es comprar y vender también. Entonces, ante todo, la honestidad, y siempre se ha enseñado eso, con los hijos se les enseñó desde muy pequeños a trabajar, también en el campo. Ellos estudiaron en la ciudad, pero les gustó las carreras del campo. Hay uno que es zootecnista, el otro es ganadero, el otro es veterinario. Entonces, pues cada uno se ha desempeñado en su labor comerciante. El caso de Johnny ha sido comerciante, entonces también estudió. Pero siempre siendo honestos. Sí. Creo yo que esa es la parte principal, y me gustaría que todas las generaciones siguieran eso, ante todo, disciplina y honestidad. Súper, creo que eso es muy importante, más en estos tiempos tan cambiantes y donde, claro, la generación de ustedes era una generación en donde la palabra valía, incluso. Sí. Hoy en día, si no tienes un contrato encima, no vale. Sí, no, mi esposo toda la vida, y en mi casa también, mi casa paterna, se trabajó fue únicamente con la palabra, nunca se hacía un papel. Tiene toda la razón, hoy día todo es escrito. ¿A dónde dice? ¿Cómo vamos esos tiempos? Sí, lindo. Sí. Y siempre se trabajó con palabra. Sí. De acuerdo, sí, eso ha cambiado un montón, creo que pues No, son y generaciones sobre distintas. todo sin olvidar la mano de Dios, soltar siendo la mano de Dios. Súper, qué bonito, muy bonito. Entonces, nacen estos hijos, y cómo ha sido también la conexión de estos hijos con los negocios familiares, se han dedicado a lo suyo, han trabajado en la empresa. Decía Yolanda que los llevaban a trabajar en el campo, cosa que está muy bien, lo hablábamos ahorita antes para nuestros oyentes, antes siempre tenemos como conversaciones previas y decíamos la importancia de que los hijos también trabajen en el negocio para que se den cuenta que las cosas no se ganan fácilmente de la noche a la mañana, o que incluso conozcan la operación del negocio desde seguramente ir a estar allá, no sé si ustedes hagan temas de leche, de pronto No. pero digamos, voy a poner ese ejemplo que es el que se me viene en la cabeza en este momento. Desde madrugarse con los señores que van y ordeñan las vacas, bien a las 2, 3 de la mañana, que eso es bien temprano, 2, 3 de la mañana, 4, no me acuerdo exactamente a qué hora, hasta llegar a conocer la contabilidad del negocio, para luego sí de pronto gerenciar, porque pues eso viene después de toda esta partecita primera, y entiendo que además sus hijos, Yolanda, tuvieron la posibilidad de conocer desde abajo el negocio. Sí. ¿Y cómo fue esa conexión con los hijos? Sí, desde pequeños, sí, cuando teníamos la distribuidora, mi esposo trabajaba comprando y vendiendo ganado, sacrificando, y el caso mío, pues yo trabajaba en la distribuidora de carnes. Entonces yo los metía ahí a que ayudaran así fuera a recoger pedacitos o a esto, o ayudar a hacer, ellos se metían y se untaban. Y mi hijo mayor ya terminó de estudiar bachillerato y se involucró en el campo. No llevarlos a la finca era un castigo. Entonces ellos cumplían con el estudio, con tareas, con demás, para que viajáramos el fin de semana a ayudar. Y como se estaba organizando un pequeño terreno que se había adquirido gracias a una familia que nos colaboró muchísimo, nos fió para poder obtener ese terreno, pues de acuerdo a eso, a la honestidad de mi esposo. Entonces se llevaban allá, y allá se había que trabajar, y allá aprendieron a trabajar. Siempre se involucraron con los trabajadores para que fueran a ir aprendiendo, nunca que se queden en la casa, en fin, no, se levantaban a ayudar. Sí. Bueno. Y entonces ellos, de ahí que les gustó esa parte, y estudiaron carreras de campo. Bueno, estudiaron carreras de campo, y hoy en día también están conectados con el negocio. Están en el campo, están allá trabajando con el campo, sí, señor. Súper, súper. ¿Y cómo fue esa conexión acá? ¿Cómo ha sido la conexión con los nietos? Ya incluso hay un nieto que nos está colaborando ahí también, ya estudió administración de empresas y también está colaborando también, pero en todo. No es que yo estudie esto y entonces no me siento sino en el escritorio, no, allá hay que cantarse. Allá vaya y se junta los pies. Sí, allá. No está mal. ¿Y cómo ha sido entonces para ti, Sofía, todo este
todo este ejercicio? ¿Desde qué momento empiezas tú a sentir la empresa familiar? No, desde muy joven, desde chiquita tengo recuerdos que ellos nos levantaban a las 5 de la mañana para ir a ordeñar, bueno, pues más como los trabajadores cómo ordeñaban, y a mí, no, a mí nunca me ha gustado madrugar, pero mi mamá Yolanda siempre ha sido una persona que nos dice que el que madruga Dios le ayuda, entonces nos hacía madrugar, ponernos las botas, ponernos todo para ir al corral, entonces como que desde estos momentos pues uno ya empieza a conocer qué es la empresa. Con los años de pronto un poco más desentendida en mi adolescencia, pero ya ahorita que uno empieza a crecer y uno empieza a darse cuenta qué es el fruto del trabajo que ellos han hecho, a valorarlo más, a apreciarlo más, y digamos que hoy en día pues estudiando para poder trabajar con ellos, yo creo que eso es uno de mis propósitos más grandes. Obviamente me encantaría diversificar la empresa porque ellos ya tienen algo muy sólido y a mí me gustaría de pronto abrir unos nuevos campos para que la empresa siga creciendo. Pues ahorita no trabajo directamente con ellos, trabajé con mi abuela en las vacaciones, como 2, 3 vacaciones seguidas, donde ella me llevaba a la oficina y me enseñaba como cosas de contabilidad, de organizar los acetatos, organizar facturas, de cómo se tenían que pegar, o sea, como todo lo que uno tiene que hacer a la hora de llevar una contabilidad. Y con mi papá, pues cuando él nos podía llevar a la finca o cuando él tenía, digamos, la disposición también de decir vamos a ir porque vamos a embarcar o vamos a hacer X trabajo, como que todo eso también siento que me ha envuelto mucho en ese mundo. Y hoy en día, pues lo que yo alguna vez te comenté, que a mí me gustaría tener la línea de carnes también con la empresa, pero pues todo eso es un proceso y espero cumplirlo a través también de mis estudios y poder después empezar a ejercerlo. Y también empaparme de todo lo que sea también dentro del campo. Bueno, además que eso aquí es experiencia versus nuevas ideas. Sí. Es todo un reto y me imagino que Yolanda lo viene viviendo incluso con sus hijos. ¿O no? Sí, claro, sí, yo siempre les decía, bueno, levántese, imagínense uno trabajando y los hijos durmiendo, no, les decía, se levantan y a producir, así sean gastos, pero levántense a Así producir. sean gastos. Sí, Así sea, venga a comer, sí, pero no, produzca, haga no, yo siempre me encantaba a producir, pero los metí en el, pues ellos siempre estuvieron metidos, se han estado metidos en el cuento. Sí. Bueno, eso está muy bien, eso está muy Sí. bien. Y entonces, ¿cómo sigue toda esta historia? Crecen los hijos, se van involucrando con el negocio. Hoy en día los tres están 100% también Sí, en el ellos negocio están familiar. involucrados en el negocio familiar. John comercia ganado y colabora en la finca, claro, en los trabajos, cuando hay que trabajar, hacer los trabajos, todo es programado, ¿sí? Porque ya se trabaja bajo una programación. Ellos, en el caso de Richard y Julián, han planificado y ya hoy día entonces yo comercio en ganado y ayúdate, también trabaja en la finca. El caso de Richard, él es el que nos ayuda en la parte administrativa ya en la finca. Mi esposo no se ha desligado del tema, él es la cabeza, él es el motor de eso, porque todo se hace bajo el consentimiento de él. Sí, 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 cualquier trabajo, cualquier esto, si mi hijo Richard lo organiza y de todas maneras siempre se hace bajo el consentimiento de él. Julián, él insemina, igual que Richard insemina, pero Julián hace el trabajo de embriones, que se está tratando embriones. Y ahora, por ejemplo, el caso Richard también hace podologías, y el nieto ya, Juan, entonces él ya hizo su tesis en un proyecto de ¿cómo llamaría, mamita? Es una línea de carnes de Sí. Brahman Cebu, pero digamos que no se ha comercializado, sino que ellos lo que están haciendo es más hacerla para un consumo directo. Entonces ellos la asan, como que todo lo ofrecen tipo asado y también la dan a conocer a las personas. Sí. No es una línea de carne de pronto de comercio masivo, sino más Como más personal, especializado sí. y incluso como exclusivo. Sí. Sí, exclusivo, sí, porque todo se hace en base si él tiene algún evento, digamos, para vender su carne asada, porque la asan y la venden, entonces todo se hace con el ganado de una red de la finca que se necesita. Bueno, todo se hace con la carne de la finca. Bueno, que también un poco de diversificación ahí también del negocio, ¿no? Sí, Porque sí, venimos más entiendo yo, ustedes se dedican a la comercialización. Nosotros tenemos cría, ceba Ok. y venta. Cría, ceba y venta. Ok. Y aquí pues sale otra idea.
diferente Sí, un poco. exacto. Y acá pues Sofía también con otra idea de otro proyecto distinto que hace que además también podamos diversificar. No, y hoy día se vende genética también. Ok, Mi hijo vende genética. súper, me hicieron acordar de una familia empresaria en Sincelejo, que también incluso ellos exportan ganado. Nosotros lo estuvimos acá también en esta entrevista y también han sido también muy inquietos en distintos negocios, en moverse mucho, en diversificar, que es una de las cosas que también nosotros le decimos a las familias. Ustedes saben que además pandemia, yo creo que pandemia para ustedes no fue tan compleja, diría yo, por el tema de, pues que finalmente estamos metidos un poco en el tema de alimentación, entonces de pronto ahí hubo cositas, ahorita nos cuentan un poco más, pero pandemia un poco nos mostró la importancia de no poner los huevos en una misma canasta y de decir, oiga, tenemos que ver como distintas cosas aquí como portafolio familiar porque negocios que nosotros veíamos muy estables se cayeron completamente. Y por eso es importante la diversificación, entonces me parece chévere que además cada generación ha puesto su granito de arena con, oiga, yo veo que eso puede ser algo interesante y metámoslo acá dentro de lo que estamos haciendo, es un ejercicio chévere. Y Sofía ahorita también, y seguramente las generaciones venideras también con otras ideas de crecimiento y de expansión diferentes. Y eso hace parte también como de la conexión entre generaciones. Y cuando empieza Yolanda con José a trabajar con los hijos, que encontraron como retador, que ha sido como que uno diga, oye, a veces no es tan fácil este tipo de cosas en nuestra relación familiar, a veces porque si bien es cierto, seguramente ustedes, y se nota que tienen una muy buena relación en familia y unos valores muy sólidos, pues no todo es fácil como todo en la vida, pues porque la familia es compleja. Entonces, ¿qué les ha parecido como difícil de trabajar con los hijos? Como retador, más que difícil. La paciencia. Las diferencias. Sí, sí hay diferencias. Sí, claro, y cada uno pues tiene, es muy diferente la manera de pensar de ellos hoy día, pues por su estudio, por su vivencia, por todo, a la de uno que pues que no ha salido de, sí, es muy diferente, pero entonces de todas maneras sí se lucha y se lleva con dificultades, pero ya se ha llevado a cabo. Sí, y se ha demostrado que algunos proyectos muy difícil, pero se ha demostrado de que sí sirve, pero ha sido con hechos, sí, eso sí, como la diferencia de pensamiento más bien, si digamos yo pienso esto, yo pienso lo otro y creo que no, y se llega a hacer, pero con mucho esfuerzo. Que es parte del proceso, y además es parte del proceso, me decían que José todavía sigue obviamente muy involucrado en el negocio. Ah, sí, él es la cabeza, sí, sí, no, y no es que lo haga mal ni nada de eso, no eso, pero de todas maneras las cosas hay que demostrarlas de que sí se puede para que se pueda realizar. Claro, además que es un proceso. Sí, eso es un proceso. Es un proceso porque pues al final la empresa y los negocios, la empresa familiar para el fundador es el otro hijo. O sea, no tiene 3, tiene 4 hijos. Y esa empresa, ese hijo que tiene, pues es difícil de soltar también, es complejo, no es tan fácil, y eso, pues hay un proceso y pues obviamente como es el fundador conoce muchas cosas también del negocio que las nuevas generaciones no conocen, es más, tiene olfato seguramente, mucha debe ser visión. una persona que tiene mucho olfato también. Sí, y mucha visión, él tiene mucha visión, sí, y mis hijos le piden consejo a él precisamente por eso, porque él tiene mucha visión. Y yo pienso que cuando uno empieza las cosas así de cero, como nos pasó a nosotros, entonces como que las quiere más, que no cuando las tiene uno ya a manos llenas. Entonces él no, y sería un error, querer que él salga de ahí o esto, no, eso sería un error. Porque de todas maneras, él es una persona ya hoy día de 77 años, pero está entero, él nunca lo oirá decir que está cansado. No, entonces él toda la vida todavía es una persona que tiene visión y está al frente puede estar al frente de y seguramente sí, le quedarán muchísimos años para seguir trabajando en la mano con los hijos y los nietos. Y ahí pues en la medida que vaya pasando el tiempo también, obviamente pues que eso se da de manera natural,
se van como equilibrando mucho las cargas, sobre todo cuando uno trabaja con nuevas generaciones, ¿no? Entonces, Sí. obviamente, y seguramente él también, en el empezar a trabajar con sus hijos, habrá soltado algunas cosas, Sí, claro. ya le delega a sus hijos. El trabajo, el ganado ya no lo hace él, eso ya lo hacen los hijos. Sí, eso ya no, de ir a Exacto. trabajar al corral, a meterse allá, esto ya no lo hace, eso sí ya ellos lo hacen, además de que desde que se empezó a tecnificar y todo, entonces sí, ellos son los que han manejado eso. Entonces ellos ya manejan su programa, ya las cosas se hacen diferente porque nosotros pues cuando empezamos pues nosotros contábamos, bueno así, bueno, como también era muy pequeño, entonces pues se contaba así, se manejaba todo escrito, hoy día no, hoy día todo es con el programa, ya se maneja programa ganadero, ya se maneja mucho el sistema, entonces de todas maneras entonces también ayuda muchísimo, entonces esa parte sí ya. Muy organizados ya ahorita, claro, es que en la medida que uno va creciendo, pues también necesita, Sí, para poder seguir creciendo, sí, porque claro. si nos quedamos todavía ahí con el papelito, pues no, el crecimiento no va a ser No, tan alto, no. así nos metemos pues en toda esta dinámica, así que bueno, es parte de lo natural que pasa con cualquier negocio que quiere crecer y que tiene la intención. Y para ti, Sofía, ¿cómo ha sido el trabajo también con tus papás, con tu papá, con tus abuelos? ¿Cómo ha sido toda esa experiencia para ti que has encontrado retador? Pues con mi papá diría que él es un poquito cerrado a su conocimiento, entonces él le gusta ver, o sea, que uno vea qué es lo que le está haciendo, más no ponerse como a explicar, entonces de pronto eso ha sido retador porque yo le digo a él como explícame, que yo quiero saber, que a mí me gustaría como conocer más y él es como, no porque yo no sé explicar, él me decía como, ¿vas a la finca o no hay como de otra forma que yo te pueda explicar? Entonces, digamos que eso me falta a mí, que es de pronto querer ir un poco más a conocer sobre el tema de cómo se maneja todo en la finca, pero más allá de eso, diría que mis abuelos siempre que ellos han podido nos han explicado bastantes cosas frente a la ganadería. Siento que igual siempre ha sido un tema un poco más reservado de ellos esperan que nosotros tengamos la iniciativa de querer hacerlo, más que ellos querer, venga, haga esto. No, ya, ellos siempre han esperado que nosotros tengamos la iniciativa para poder involucrarnos en esto. Diría que eso ha sido algo un poco retador para mí porque pues uno de niño no es de sus principales, diría, ambiciones de pronto, o sea, uno de niño está pensando en otras cosas, pero yo ahorita más grande y de adulto y con más experiencias, creo que me encuentro en un momento de mi vida que me quiero involucrar más hasta el punto donde ellos me lo puedan ofrecer y si no, pues obviamente seguir adquiriendo conocimiento también de otras maneras, pues porque igual la ganadería es muy amplia y hoy todo se encuentra por redes sociales o libros o audiolibros, entonces siento que más allá de eso quisiera el conocimiento de ellos por donde ellos me guiarían y que ellos han llegado muy lejos a tener que ir a adquirirlo por otros lugares, pero creo que me falta de pronto de mí dar para que ellos también den de ellos. Bueno, qué bonito reconocer eso también, ¿no? Y pues obviamente tu papá en su forma, todos tenemos una forma, Sí. al final. No es que unas sean malas o buenas, sino que esas diferencias de cada uno pues obviamente chocan y de pronto para algunos no es tan fácil moverlo de una manera y para otros no es tan fácil moverlo de otra manera y no es que esté mal o esté bien. Seguramente la forma de tu papá es la forma de tu papá y hay que encontrar el camino para, igual que con los abuelos también tendrán otra forma y hay que encontrar el camino para, y eso es lo lindo de trabajar con personas que somos diferentes. Imagínense, donde todos fuéramos iguales no sería tan interesante. Sí, no, Sí, y de total. todas maneras siempre como era la niña, entonces se mete allí, pero allí no, sí, entonces yo creo que eso es lo que le pasa más que todo a él. Sí, esas son generaciones y cosas en las que No, no hay que ir fluyendo. y el papá también, el papá, José, en el caso de José, sí, él también es, esto se hace así, y de pronto hay que demostrarle que se puede hacer así, entonces sí, para poder tener que... Bueno, pero nuevamente no es que esté mal o esté bien, simplemente son formas y uno juega un poco con esas formas para poder lograr un Sí, objetivo. todos Sí. no pueden ser iguales, ¿no? Eso era lo que decía mi mamá Yolanda, o sea, ella espera que uno demuestre que puede hacer eso para poder decir, está bien, esa persona está, pues tiene la capacidad de hacerlo, entonces yo creo que ellos nunca dijeron, los vamos a obligar a que hagan esto, sino siempre dieron la oportunidad de que a nosotros nos naciera por voluntad propia y digamos que
nunca estuvieron, digamos, diciéndonos por qué no lo hacen, por qué no hacen esto, sino que hasta el momento en que ellos vieron la iniciativa que todos la teníamos, ellos la valoran y nos dan la oportunidad de poder hacerlo. Claramente, pues con ellos guiándonos en el proceso, pues porque uno no puede ir a meterse en algo que no sabe por completo. No, y algo que dicen ustedes muy desde la sabiduría y que han hecho muy desde la sabiduría sin leer un libro, es una cosa que no recomiendan en la empresa, que le recomienda desde lo teórico, llamémoslo, pero pues también desde lo práctico, porque lo hemos visto, es que yo creo que hay un error muy grande que cometen muchos papás, es querer obligar a sus hijos. No, es que tienes que, y entonces, mejor dicho, eso es súper obligado y te llevo y no sé qué. Y lo decíamos por acá, era al contrario, no era un castigo ir a la finca, era un premio ir a No, la era un finca. premio, para ellos sí fue un premio, siempre fue un premio. Más bien el castigo era no llevarlos. No llevarlos era el castigo. Y es bonito porque entonces eso se da de manera natural, no es obligado. Yo no te estoy obligando a nada. Sí. Y eso me parece bonito desde la sabiduría que se haga, porque cuando son obligados, logran el efecto completamente contrario. Sí. Cuando son obligados, entonces yo no quiero saber absolutamente nada de Sí. mi vida y me voy del país y no quiero saber, es que ni siquiera de usted quiero volver a saber en la vida. Y es bueno ver que aquí la cosa funciona diferente, porque al contrario, es como, bueno, pues si usted quiere venir, venga, yo le abro las puertas. Si no quiere, pues no pasa nada tampoco. Chévere si puede venir. Sí. Le abro las puertas y le dejo, y bueno, y usted también qué va a aportar, ¿no? Porque un poco también es lo que tú decías, Sofía, hace un momento. No, tampoco es como yo llego acá porque soy el hijo de Yolanda, porque soy la nieta de Yolanda, porque soy el hijo de no sé quién y no sé qué. No, bueno, y tú también qué tienes para aportar acá y qué vas a construir acá en conjunto, porque no se trata de llegar a hacer lo que quieres hacer porque eres tal persona. Y eso es súper valioso en un ejercicio de empresa familiar para que la cosa funcione y para que funcione en un futuro también, pues toda la dinámica que ustedes quieran seguir en un futuro. Dentro de las preguntas que yo les hacía había una sobre cuál es ese, y creo que ya incluso parte, no sé si incluso lo querramos tomar desde ahí, cuando Yolanda decía que, ¿cómo era? ¿Cómo es que? Querer es poder, era el nombre del libro que le habíamos puesto. Y hablamos un poco también de algunas cosas acá, como la honestidad, como un valor fundamental de la familia empresaria, y la disciplina, que también lo mencionaba Yolanda. Yo les hacía una pregunta de cuáles ustedes consideran, o cuáles consideran que son los superpoderes de lo que ha sido la historia de esta empresa familiar, porque seguimos donde seguimos, que ha sido lo fundamental y lo importante que hay que rescatar. No sé si sea la honestidad, no sé si sea la disciplina o si tengamos otras cosas por ahí que nosotros queramos mencionar, y cuál es la visión de ambas generaciones con respecto a lo que visualizan de qué es lo que nos tiene hoy en día donde nos tiene y lo que seguramente nos va a llevar más lejos en el futuro. Sí, yo pensaría que aparte de la honestidad, pues que es una base principal, de ahí se arranca todo, es el esfuerzo de querer hacer las cosas, el anhelo de sacarlas adelante, ¿sí? Porque yo puedo querer muchas cosas, pero si no le pongo amor, esfuerzo por terminarlas, pues no se hacen, nunca se hacen. Entonces no es, yo soy de las personas que pienso que no es, te doy esta plata y mira qué hace con eso, no, el dinero no. Yo pienso que es ver que quiere hacer las cosas, el esfuerzo, el amor, que lo quiere hacer, ese entusiasmo para sacar las cosas adelante. De ahí que nosotros la finca se llama el esfuerzo de tenerla, el esfuerzo de hacerla. Ok. No le dijimos a nuestros oyentes, ¿la finca está ubicada en dónde? ¿En qué región del país? Para Temuco, Cundinamarca. Ok. El esfuerzo, qué bonito, Se llama el esfuerzo. Qué lindo. Y mi hijo, el menor, que él ya emprendió con su tarea de hacer procesos de veterinaria, de vender genética y todo eso, tiene su nombre propio, es El Esfuercito. Ah, qué bonito. Me encanta. Además que no se note que ahí está el legado, ¿no? Sí, que ahí sigue. Que ahí sigue el legado, eso Sí. no se pierde. No se El pierde. esfuerzo, vamos a ver por acá el nombre que le damos, ¿cuál será? Y para ti, Sofía, ¿cómo ha sido, qué crees que son esos superpoderes de esta familia? ¿Cuáles crees? Pues la unión familiar, o sea,
probablemente, y lo mantengo siempre, mis abuelos han sido la base de mi familia, o sea, yo siempre, si alguien me pide que organice mi familia, siempre pongo a mis abuelos, a mis papás y pues después a nosotros, y diría que eso es muy importante porque ellos nunca, digamos, han dicho como dejemos así, o sea, la familia está, no sé, en una mala situación, como acabemos esto, sino ellos siempre se han centrado en mantener esos lazos familiares. Eso siento que es muy importante y el ejemplo que ellos nos han dado, o sea, de generación en generación, mi abuela, una persona que yo admiro por todos sus esfuerzos, por ser una mujer que dentro de todo se midió a trabajar, se midió a ser una berraca, a sacar adelante una familia de solo hijos, también tener nietos y a ellos también brindarles la mano, o sea, mi abuela siempre ha sido muy presente en la vida mía y pues podría decirlo que en la vida de todos nosotros, entonces siento que eso también es algo que voy a llevar conmigo y siempre se lo he dicho, yo quiero cuando sea un adulto o una persona madura poder ser como tú. Muchísimas gracias, Sí. Dios mío. Esa es una gran responsabilidad, pero ganada con seguramente muy buen ejemplo. Muy brava. Sí. ¿Brava? Muy brava. Sí. No parece. Brava. Sí. Bueno, pero eso, además eso es que- dicen ellos. ¿Sí? Digan, yo no creo, pero eso dicen ellos. No, Bueno, sí, no, porque es es brava, tiene su temperamento fuerte. Sí, lo que pasa es que a mí me gustan las cosas bien hechas. O no se hacen o se hacen bien hechos. Sí, sí, me gustan las cosas bien hechas y claritas. Bueno, eso es con calidad y Pero es, excelencia. es de casa. Ah, y esas son las cosas que nos aportan al final, lo que hablábamos hace un momento. Si somos diferentes, pues también tenemos la posibilidad de construir algo conjunto mucho más chévere. ¿Qué tal si todos fuéramos súper perfeccionistas? Sí. Pues tampoco sería tan chévere. O si No, todos fuéramos... no, perfeccionista no, pero sí me gustan las cosas bien hechas. Sí, sí, se hacen bien o si no, mejor no las no, hagamos. mejor ni las hagamos. Sí. Bueno, eso está muy bien porque eso también hace parte de los factores de éxito seguramente de ustedes en este momento. Y bueno, que también uno como mujer y más en esa época en un sector como el ganado, que tiende a ser muy machista, y bueno, hay muchos sectores que tienden a ser bastante machistas, mucho más antes que ahora, ¿no? Pues obviamente, pues cómo no, le tocaba coger carácter y Sí, no, fuercita y para manejo- tratar con todo eso. Sí, no, y el no es manejo de fácil. personal, digamos, en la figura de carne siempre, de todas maneras, siempre se trató con hombres, entonces, Eso sí, toca. no, a veces el ser uno así, la gente, hay gente que no se pasa, a mí nunca me ha pasado, que se pasen conmigo, no, jamás, que para qué voy a decir, no, me faltaron, no, jamás, siempre he guardado mi posición y la distancia de que con mucho cariño y todo eso sí, pero cada cosa en su cosa, por supuesto. De acuerdo. Por eso también es ese carácter, seguramente. Le tocaba. Sí, Tocaba, si no, Tocaba. eso no es como tan sencillo. Más nuevamente, insisto, uno siendo mujer Sí, sí, en un sector tan masculino. sí, sí. Ujú. Bueno, súper. ¿Y qué creen que podría decir don José en toda esta historia? ¿Cómo ha participado don José en toda esta historia? Porque además ahorita estábamos diciendo que qué chévere poder escribir un libro sobre la historia de este empresario. José es el promotor de eso. Él, en todo lo que en todo el proceso, es el protagonista. Cuando estábamos nosotros pues criando a nuestros hijos ya más jóvenes, entonces de todas maneras él trabajaba en su ámbito y yo trabajaba aquí en el mío, pero entonces siempre los fines de semana nos veíamos allá. ¿Y él qué ha aportado? Yo diría que el 70% de todo. Claro está que ya después de que los hijos empezaron a involucrarse, ellos han colaborado muchísimo, pero es por la parte técnica, en el trabajo, en todo. Entonces hoy día pues yo diría que aportan 50 y 50 ellos. Pero él es el protagonista, él fue el que formó, el que fue el que ha levantado todo esto, sí, claro. Él es el protagonista de todo. Bueno, yo creo que ya le podemos poner el nombre al libro, el de Querer es Poder. Querer es poder.
Y ahí aparecerán todas esas historias de muchos años y de mucha valentía y empuje de José. Sí, que su niñez no fue fácil. De usted también, Yolanda, y pues por supuesto de toda la familia. Sí, sí, no, yo cuando me casé, pues apenas terminé el bachillerato y he estudiado después de que ya tuve mis hijos y todo, y que de todas maneras la empresa lo exige, tener conocimiento y más cada día más. Y me gusta adquirir conocimiento. Bueno, qué chévere, eso es lo que hay que perder. Sí, no. Así uno tenga la edad que tenga. No, para mí no, eso no. Sí. Bueno, me encanta. Bueno, vamos entonces cerrando con esta conversación, preguntándoles qué visualizan ustedes, como si tuviéramos que escribir esas páginas de este libro de Querer es Poder para unos años, de aquí a unos años, para unos 5 años, llamemos, qué visualizan ustedes del negocio, de la familia, de la conexión entre generaciones, de cómo también estos nietos van entrando a sumar y a ser parte de esta dinámica que tienen pensado para los próximos años. Bueno, para mí es muy importante la unión familiar. No puedes conocer uno que hayan dificultades en la familia y que hayan tropiezos. Sí, eso no lo puedes conocer. Pero para mí es importantísimo tener unión familiar. Poder, doctora, como hablábamos antes de la entrevista, es la charla de sentarse uno a la mesa y poder hablar sin que haya discusión ni haya problema de que no me siento porque esto. Para mí es muy importante eso, la unión familiar. Y si hay unión familiar se pueden hacer muchos logros. Entonces, importantísimo eso. Sin soltarse uno, vuelvo y digo, de la mano de Dios y no querer las cosas fáciles, sino siempre que tengan esfuerzo para poderlas sacar adelante. Más adelante, en las generaciones que sigan, obvio que van a hacer con otros proyectos que ellos traigan de pronto más adelante la exportación. Mi esposo ha luchado mucho por sacar esto adelante y mis hijos incluso somos ganadores de 4 concursos de ganado a nivel nacional en Colombia. Entonces él ha sido, porque se le pone todo el empeño, ¿sí? Y la venta de genética, la podología, la compra y venta de ganado, cada uno en su área, ¿sí? Entonces, sin desconocer eso, seguir adelante cada uno colocando un granito de arena, porque esto no lo hace una sola persona, esto es el lugar. Entonces, que las nuevas generaciones, ellos vean todo ese esfuerzo que se hizo, todo ese trabajo que se hizo, arrancando de ceros y que sigan con nuevos. Muy triste sería ver uno que esté vivo y ver que en lugar de seguir adelante se esté acabando. ¿Sí? Entonces, no, entonces yo pienso que si ellos ven esa trayectoria, ven eso y que la están viendo, entonces sigan adelante con nuevos proyectos. De pronto, más adelante, ellos puedan ser los protagonistas, los hijos y los nietos de la exportación. ¿Por qué no? Los estaremos entrevistando porque esto no acaba acá. Sí. Esto hace parte de una construcción conjunta de muchos años que también espero yo ver a Sofía en unos años ya mucho más metida y seguramente preguntando, bueno, ¿y cómo sigue esta historia después de que hicimos ese podcast por allá en el 2024? Estamos en el 2024, sí, estamos en el 2024. Después de que hicimos ese podcast, ¿qué ha pasado con la empresa? Chévere poderlos ver mucho más conectados. Sí, claro, está, eso es lo que quieren, obviamente, que eso es lo que ustedes claramente han hecho hasta el momento con sus hijos y nietos. Sí, sí, se ha construido con mi esposo, que es, vuelvo y le digo, es el protagonista de todo esto. Ya luego siguen los hijos, porque ellos han aportado un 50% de todo esto, sí señora. Bueno, con su esposo y con usted también. Obviamente, ahí ese aporte no ha sido solamente del esposo. Yo admiro mucho a veces como que he tenido yo un propósito en la vida de tomar a los empresarios que tienen más o menos eso en el mercado, 30 años, no sé, que llevan un tiempito y que están por encima de los 65, llamémoslo, y ver el impacto que sus esposas han tenido en su desarrollo profesional
y en su crecimiento como seres humanos. Y es impresionante en lo que yo me he sentado a hablar con los empresarios, si bien suelen ser, y me encanta además que esté acá Yolanda representándolos a ambos, si bien usted dice, mi esposo ha sido el protagonista, sí, 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 no. Sí, no, porque claramente usted ha estado con él de la mano todo este tiempo y el aporte ha sido seguramente un aporte supremamente importante. Me sentaba yo alguna vez con un empresario y me decía, mire, yo creo que si no hubiese estado esta mujer aquí a mi lado, yo no hubiera llegado tan lejos como llegué. O sea, esto ha sido un ejercicio de verdad donde esta mujer está aquí, que puede que haya un reconocimiento visible, llamémoslo, a estas cabezas, como lo es, por ejemplo, un Arturo Calle, como lo es un Mario Hernández. Y yo digo, qué chévere poder entrevistar a la esposa de Arturo Calle, a la esposa de Mario Hernández y ver cómo fue ese aporte de todas ellas a esta construcción. Y estoy segura, porque ya me lo han dicho varios empresarios, que incluso me lo dicen, sin ella yo no hubiese llegado tan lejos. Entonces, ese aporte que usted dice como ha aportado el 70% de ser protagonista, yo diría, eso ha sido conjunto. Eso ha sido conjunto, estoy segura de eso. Dicen que detrás de un buen hombre hay una gran mujer. De acuerdo. Entonces, yo me considero buena esposa, buena madre, entonces, y buena abuela. ahí lo llevo. Y ahí vamos, pero ahí vamos como que sí, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces, sí, no, de todas maneras, nosotros llevamos 48 años en este proceso. La finca cumplió 40 años. Un par de años. Julio. Y ha sido todos los años de trabajo, no es decir, descansamos en tal época, tal otra. La pandemia la aprovechamos para trabajar incluso más, porque la pasamos allá, precisamente en la finca. Entonces, se trabajó antes más. Seguramente. Sí, con todas las medidas y con muchas restricciones. Pero sí se trabajó antes más, precisamente pensando en eso, en que la pandemia podía y pudo de acabar muchas empresas. Entonces, nos dio la oportunidad de estar más al frente y de pronto mejorar algunas cosas que estaban de pronto descuidadas. Súper. ¿Cómo visualizas tú ese futuro? Esas páginas siguientes, Sofía. Bueno, yo creo que desde mi perspectiva, primero, me gustaría que ellos me siguieran acompañando en el proceso de crecimiento personal. Mis abuelos me han apoyado demasiado en la universidad, entonces sueño con graduarme y que ellos estén ahí. Y ya después de eso, empezar a aportar ese granito de arena en la empresa. También poder conocer mucho más del campo de la ganadería porque es bastante amplio y aunque no esté mal, siempre mi familia se ha centrado como en algo muy específico, que fue lo que te nombró mi abuela, que era la compra, engorde y ceba de ganado. Y digamos ahorita... Cría, mamita. Cría. Cría. Ahí vamos entendiendo las palabras. Y ahorita que mi tío empezó a vender su genética y que de verdad es un campo muy interesante, a mí me gustaría también de pronto crear el mío, o sea, no solo enfocarme en algo que ya está, porque lo que te comento es muy bien organizado, sino también llevarlo a otro nivel. Me gustaría que ellos siguieran apoyándome por muchos años, pues porque yo no considero que una persona llega lejos sola, sino que llega lejos acompañada, y ellos han sido un gran pilar en eso, en especial también mi papá. Mi papá ha sido una persona que toda su vida ha trabajado por mi hermano y por mí, entonces me gustaría también que él me siguiera acompañando en este proceso y que perdurara. O sea, yo siento que lo más importante para mí es que la empresa perdure muchos años, no solo mi generación y la siguiente, sino que se pueda seguir contando esta historia de generación en generación y que siga siendo una empresa muy sólida y muy estable. Y también que no hayan terceros dentro de la empresa. O sea, probablemente muchas empresas crecen cuando ingresan diferentes personas, pero yo siento que la empresa de nosotros ha crecido es por el hecho de que siempre se ha mantenido familia y se han llegado a acuerdos familiares muy sólidos. No hemos dejado de pronto meter un tercero que a veces tienen opiniones buenas, tanto como malas, sino que siempre se ha mantenido dentro de los lazos familiares y eso es también muy importante. Bueno, súper. Esperemos entonces ver esos años venideros y esas páginas del libro, sí. cómo van a seguir. Agradecerles entonces por aceptar esta invitación. No sé si quieren cerrar de alguna manera, si le quieren contar un poco más a nuestros oyentes, para los que nos escuchan, pues dónde los pueden encontrar. Si no pasa nada.
podemos cerrar con algo, también como un mensaje para los que nos escuchan, entonces no sé cómo quieren cerrar este espacio. Ya con eso vamos. Bueno, no, en resumen, nosotros en este momento tenemos la cría, la ceba y la genética y podología. Entonces, pues de todas maneras, agradecerle muchísimo y agradecerle a Sofía. Entonces, sí, la idea es trabajar todos juntos de la mano de Dios y sin que se pierda la unión familiar. Así se presenten nuevos proyectos y no se puedan desarrollar. Pero de todas maneras la idea es seguir unidos cada nieto está adquiriendo un conocimiento, unos en administración, hay otra niña que estudia medicina, así tenemos un futbolista y más adelante, bueno, entonces miramos que van estudiando los que están más pequeños, pero siempre pues de todas maneras pienso que ojalá se enfoquen en algo que es la raíz de todo esto y que ellos han podido estudiar y han podido seguir adelante gracias a eso, porque de todas maneras mis hijos se desarrollan en ese campo y trabajan en ese campo para sacar sus hijos adelante. De acuerdo, gracias a ese esfuerzo. Sí, gracias al esfuerzo y al anhelo de querer hacer las cosas. Sofía, ¿quieres cerrar con algo? No, pues agradecerte por este espacio, a mi mamá Yolanda, que ella siempre desde chiquita me alcahueteó todo, entonces nuevamente me alcahueteó venir acá porque ella es un poco cerrada a cualquier tema que no sea personal. Y nada, pues de verdad muy lindo porque el espacio nos logró abrir de pronto cosas que uno no reconoce y valorar un poco más de toda la empresa familiar y ver el podcast cuando salga. Bueno, claro que sí, ahí estarán ustedes en este lanzamiento. Nuevamente agradecerles al esfuerzo, a la familia, el esfuerzo de la familia y al esfuerzo también como finca, agradecerles. Yolanda, Sofía, muchas gracias, a José también. Espero algún día poderlo conocer en persona y ver también, y hablar con él de primera mano y conocer un poco más de toda esta historia. Muchísimas gracias, y a nuestros oyentes recordarles que aquí estamos para construir desde la raíz. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.